A los 80 años, Susana Jiménez sigue siendo una figura imposible de ignorar en el mundo del espectáculo latinoamericano. Su nombre evoca glamour, polémica, risas y lágrimas, pero también una vida de secretos cuidadosamente guardados. Durante más de medio siglo, la diva argentina ha sabido manejar con maestría su imagen pública, protegiendo su intimidad detrás de una sonrisa radiante y una voz que, con los años, se volvió el eco de toda una generación. Sin embargo, en una reciente entrevista televisiva, Susana finalmente se quebró. Por primera vez dejó caer la máscara que durante décadas había mantenido intacta. Sí, dijo, con una serenidad inesperada. Era verdad todo lo que decían. Simplemente no estaba lista para admitirlo. Esa confesión, sencilla pero poderosa, hizo temblar a sus millones de seguidores. ¿Qué era aquello que todos sospechaban? ¿De qué verdad hablaba una mujer que lo había tenido todo? Fama, fortuna, admiración y amor. La respuesta, como tantas cosas en su vida, se esconde entre las luces y las sombras de un pasado tan brillante como tormentoso. La mujer detrás del mito. Para entender el peso de esas palabras, es necesario volver al inicio. Susana Jiménez, nacida María Susana Jiménez Ober, comenzó su carrera como modelo en los años 60, una época en la que el espectáculo argentino respiraba modernidad y deseo de ruptura. Dejó atrás una infancia difícil, marcada por la separación de sus padres y una juventud llena de carencias, para lanzarse al mundo del cine y la televisión. Muy pronto, su belleza magnética y su desparpajo natural la convirtieron en un ícono popular. Pero detrás de la risa contagiosa y los gestos exuberantes, había una mujer que aprendió a sobrevivir en un mundo dominado por hombres. En entrevistas pasadas, Susana había hablado del machismo de la época, de las miradas que la reducían a un cuerpo y del dolor que implicaba ser juzgada constantemente por su apariencia. A los 20 años, se casó con el actor Mario Sarrabairuse, de quien tuvo una hija, Mercedes. Sin embargo, el matrimonio fue breve y turbulento. Los celos, las infidelidades y el peso de la fama emergente la llevaron a huir en busca de libertad. Esa búsqueda, sin embargo, la condujo a otro tipo de prisión, la del mito que ella misma había construido, el personaje La Ligersona. Durante los años 70 y 80, Susana se consolidó como una de las actrices más populares del país. Protagonizó comedias taquilleras junto a Alberto Olmedo y Jorge Porcel, y se convirtió en la chica del teléfono blanco, símbolo de una sensualidad que fascinaba al público. En esos años, cada gesto suyo era imitado. Cada relación amorosa se convertía en portada de revista. Pero lo que pocos sabían era que, tras el maquillaje y las luces, Susana vivía una constante lucha interna. Yo creé a Susana Jiménez como un personaje, confesó recientemente. La verdadera Susana era mucho más insegura, más frágil y a veces más sola. Esa soledad fue su compañera silenciosa incluso en los momentos de mayor éxito. Cuando, en los 90, se reinventó como conductora televisiva con su programa Hola Susana, la diva alcanzó una popularidad sin precedentes. Su show era un fenómeno nacional. Humor, lágrimas, regalos y, sobre todo, la cercanía con un público que la sentía como parte de su familia. Pero detrás de cámara, Susana era otra. Una mujer que se encerraba en su casa con sus perros, que lloraba en silencio y que evitaba las relaciones profundas por miedo a ser herida. El amor y las heridas. Si hubo algo que siempre despertó la curiosidad del público, fue su vida sentimental. Susana fue pareja de figuras poderosas, desde futbolistas hasta empresarios internacionales. Sin embargo, ninguna relación pareció darle la estabilidad que buscaba. Siempre me enamoré de hombres difíciles, dijo en más de una ocasión. Uno de esos nombres fue Carlos Monzón, el campeón de boxeo con quien vivió una relación apasionada y violenta que marcó su vida para siempre. Aquella historia, que comenzó con una pasión desbordante, terminó en escándalo.
Monzón, temperamental y posesivo, protagonizó episodios de agresión que Susana cayó durante años. Yo lo amaba, pero tenía miedo, reconoció mucho tiempo después. En la entrevista reciente, esa herida volvió a abrirse. Por primera vez, Susana admitió que durante décadas había ocultado los episodios más oscuros de su relación por vergüenza y por una lealtad equivocada. No quería que lo odiaran, explicó, porque también fue un hombre que me enseñó muchas cosas. Pero sufrí. Esa confesión fue el principio de una catarata de verdades largamente reprimidas. No solo habló de la violencia que padeció, sino también de la culpa que sintió por haber guardado silencio en un momento en que las mujeres aún no tenían voz. Yo era una figura pública, dijo con los ojos húmedos, y sentía que tenía que mostrar fortaleza. Si me veían débil, creía que todo se derrumbaría. El peso de ser eterna. Con el tiempo, Susana se convirtió en un símbolo de resiliencia. Su carrera sobrevivió a los escándalos, a los cambios de época y a las críticas. Mientras muchas estrellas caían en el olvido, ella supo reinventarse una y otra vez. Sin embargo, esa capacidad de renacer tuvo un precio: la renuncia a su propia vulnerabilidad. Durante años, se refugió en la frivolidad como forma de defensa. Los titulares hablaban de sus mansiones, sus joyas, sus viajes a Miami o Punta del Este, pero pocos se detenían a mirar a la mujer que había detrás. En realidad, Susana se había convertido en una prisionera del personaje que el público amaba. Me costó mucho aceptar que ya no podía ser la misma de antes, confesó. A los 80 años entendí que no necesito gustarle a todos. Solo quiero paz. Esa frase, sencilla pero llena de verdad, fue el eco de una liberación interior que venía gestándose desde hacía tiempo. En los últimos años, lejos de los escenarios, Susana se dedicó a su familia, a sus nietos y a sus animales. Sin embargo, el peso del pasado seguía latente, y con él, el secreto que todos sospechaban: la confesión inesperada. En el programa especial emitido por Telefe, la conductora fue invitada a repasar su vida en imágenes. Entre risas y anécdotas, llegó el momento que nadie esperaba. Al mostrarle una foto antigua con Monzón, Susana se quedó en silencio. El público contuvo el aliento. Después de unos segundos, rompió el mutismo con una frase que se volvió viral. Durante años fingí que todo estaba bien, pero no lo estaba. Lo amé, sí, pero también me destruyó. Esa revelación, hecha frente a millones de espectadores, fue el cierre simbólico de un que había marcado su existencia. Por primera vez, la diva no habló como ícono, sino como mujer. Sus palabras resonaron en las redes sociales, donde miles de mujeres la felicitaron por su valentía. Muchos recordaron que, en su época, nadie se atrevía a denunciar a una figura tan poderosa como Monzón, y que el silencio de Susana había sido también una forma de supervivencia. Yo también fui víctima, dijo con voz firme. Y hoy, después de tantos años, me perdono por no haber hablado antes. El espejo del tiempo. A los 80 años, Susana Jiménez parece haber alcanzado una paz que durante décadas le fue esquiva. Su rostro, aunque marcado por el paso del tiempo, conserva la luz que la hizo inolvidable. Pero más allá de la belleza, hay algo nuevo en su mirada: la serenidad de quien ya no necesita fingir. En la misma entrevista, confesó que había pasado años negando su vulnerabilidad por miedo a perder el cariño del público. Pensaba que si mostraba mis miedos, dejarían de verme como una mujer fuerte, dijo. Pero ahora sé que la verdadera fortaleza está en aceptar que todos sufrimos. Esa reflexión resume la transformación de una mujer que, después de toda una vida bajo los reflectores, eligió mostrarse sin maquillaje en el sentido más profundo del término. Un legado más allá de la fama. El impacto de sus palabras fue inmediato. Programas de televisión, revistas y portales de noticias analizaron cada detalle de su confesión. Algunos la elogiaron por su honestidad. Otros, en cambio, la acusaron de buscar protagonismo. Pero Susana, lejos de entrar en polémicas, respondió con calma: ya no me importa lo que digan. A esta altura,
solo me interesa ser verdadera. Esa frase resume la evolución de una figura que, durante años, fue sinónimo de espectáculo, pero que hoy se presenta como símbolo de autenticidad. En un mundo donde las apariencias dominan, Susana Jiménez ha decidido mostrar su humanidad. Y eso, paradójicamente, la hace más grande que nunca, porque su historia no es solo la de una celebridad. Es la de una mujer que aprendió a perdonarse, a aceptar sus heridas y a reconciliarse con su pasado. La tormenta mediática y el renacimiento de una diva. La noche en que Susana Jiménez rompió su silencio, Argentina entera se detuvo frente al televisor. No era la primera vez que la diva ofrecía declaraciones polémicas, pero algo en su tono, en su mirada, en su vulnerabilidad, resultaba distinto. Era como si la mujer que durante medio siglo había representado la sonrisa del espectáculo argentino se despojara de su armadura. Lo que comenzó como una entrevista celebratoria por sus 80 años, se transformó, sin que nadie lo previera, en una confesión histórica. El impacto inmediato, entre el asombro y la empatía. Al día siguiente, las portadas de los diarios coincidían en un solo punto. Susana habló con el corazón. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, cariño y también de sorpresa. Muchos jóvenes, que solo conocían a la Susana glamorosa de los memes y las anécdotas virales, descubrieron a una mujer que había sobrevivido a una época dura, en la que el precio de ser independiente y famosa era altísimo. Durante las primeras 24 horas, su nombre fue tendencia en toda América Latina. Programas de televisión en Uruguay, Chile y México dedicaron segmentos especiales para comentar sus palabras. Lo que hizo Susana fue histórico, decía una reconocida periodista en un panel televisivo. Ella fue pionera en un tiempo en que no se hablaba del abuso, de la violencia o del dolor. Que lo reconozca ahora, a los 80 años, es un gesto de una humanidad inmensa. En redes sociales, mujeres de todas las edades compartieron sus propias experiencias, usando el hashtag #también_callé. Lo que comenzó como una entrevista íntima se convirtió en un movimiento espontáneo de catarsis colectiva. Susana siempre fue un espejo, escribió una usuaria de Twitter. Durante años la vimos brillar, pero ahora la vemos sanar, y eso nos sana a nosotras también. Sin embargo, no todos los comentarios fueron favorables. Algunos sectores del periodismo más sensacionalista la acusaron de aprovechar su historia para volver al centro de la atención. A lo que Susana respondió con su ironía habitual. Queridos, no necesito fama a los 80. Ya tuve de sobra. Los fantasmas del pasado. Las declaraciones de Susana reabrieron viejas heridas, no solo personales, sino también sociales. En los años 70, cuando ella vivía su romance con Carlos Monzón, la violencia doméstica era un tema prácticamente inexistente en los medios. Las mujeres que la sufrían callaban por miedo, vergüenza o dependencia económica. En una entrevista posterior, Susana explicó por qué había decidido romper el silencio después de tanto tiempo. Durante años pensé que hablar de eso era traicionarlo. Monzón ya no está, y lo amé profundamente. Pero también sentí que debía decir mi verdad. Yo fui una de esas mujeres que callaron, y no quiero que ninguna más tenga que hacerlo. Sus palabras resonaron con fuerza en una sociedad que, aunque más consciente, aún lucha contra la violencia de género. En programas de debate, psicólogos y activistas resaltaron el valor de su testimonio. Cuando alguien con tanta influencia como Susana habla, su voz multiplica conciencias, dijo una socióloga especializada en género. Ella vivió el dolor en una época sin recursos, y su valentía puede inspirar a muchas mujeres mayores que todavía cargan con el silencio. El fantasma de Monzón volvió a ocupar titulares. Algunos recordaron la tragedia que lo llevó a la cárcel tras asesinar a su esposa Alicia Muñiz, un crimen que estremeció al país. Fue un ídolo que terminó preso y destruido, recordó Susana. Y aunque lo que viví con él no llegó a ese extremo, sí fue doloroso. Me costó mucho perdonarlo. Y aún más perdonarme a mí misma. El precio del perdón. El tema del perdón se convirtió en el eje de las reflexiones de Susana durante las semanas siguientes.
En su programa radial, que mantiene de manera ocasional, habló abiertamente del proceso interno que atravesó. Perdonar no es olvidar ni justificar, dijo. Es soltar lo que te ata, porque vivir con odio te enferma. Su tono era sereno, casi pedagógico. Esa serenidad sorprendía a quienes la habían conocido en sus épocas más explosivas, cuando los titulares hablaban más de sus romances que de su sabiduría. Hoy entiendo que uno envejece de verdad cuando deja de aprender, afirmó. Y yo sigo aprendiendo, incluso de mis errores. Esa madurez emocional le valió el respeto de un público nuevo, compuesto por jóvenes que la redescubrieron como una especie de abuela mediática, divertida pero también profunda. En TikTok, fragmentos de sus declaraciones se viralizaron acompañados de frases inspiradoras. A veces hay que caerse para poder levantarse mejor. O, el brillo no está en las joyas, está en el alma. La mujer que alguna vez fue ícono de frivolidad se transformaba ahora en un símbolo de resiliencia. La reacción de los medios internacionales. La repercusión no se limitó a Argentina. Revistas de farándula en España, Italia y Miami retomaron el tema. El diario El País publicó un extenso artículo titulado Susana Giménez, la diva que aprendió a decir la verdad. En él se analizaba cómo su historia personal reflejaba la evolución de la sociedad latinoamericana frente al rol de la mujer. En Miami, donde Susana pasa gran parte del año, canales hispanos como Univision y Telemundo dedicaron espacios a repasar su trayectoria. Ella representa lo que muchas mujeres latinas han vivido en silencio, señaló una periodista cubana. Durante décadas se nos enseñó a sonreír aunque doliera. Susana ahora nos enseña que también se puede llorar sin vergüenza. El eco de su confesión fue tan grande que incluso actrices jóvenes argentinas, como Lali Espósito y Eugenia La China Suárez, expresaron públicamente su admiración. Susana es un ejemplo de autenticidad, escribió Lali en Instagram. No hay edad para sanar ni para hablar de lo que nos marcó. La vida después del huracán. Mientras los medios seguían debatiendo sus declaraciones, Susana se refugió en su casa de Punta del Este. Lejos del ruido mediático, pasó semanas disfrutando de la naturaleza, de sus perros y del silencio. No tengo miedo del silencio, dijo en una charla con sus amigos más cercanos, porque es lo único que no me exige nada. Quienes la visitaron aseguran que luce más tranquila, más simple, más humana. Susana se ríe más que antes, comentó un amigo íntimo. Está disfrutando de cosas pequeñas, caminar por la playa, mirar el atardecer, cocinar. Ya no necesita los aplausos, ahora busca paz. Ese retiro parcial de la vida pública no significó un adiós. En realidad, fue un renacimiento. Desde Punta del Este comenzó a escribir un libro autobiográfico donde promete contar toda la verdad sobre su vida, sus amores y sus batallas internas. No será un libro de chismes, aclaró. Será un libro de aprendizaje. Lo que la vida me enseñó, con dolor y con humor. El poder del ejemplo. Lo que más sorprendió de esta nueva etapa es el impacto positivo que tuvo en generaciones que no habían crecido con ella. En universidades argentinas se organizaron charlas sobre la influencia cultural de Susana Giménez. Profesores de sociología y comunicación analizaron cómo su figura, durante décadas asociada al entretenimiento liviano, se había transformado en una referencia simbólica de evolución femenina. Susana representa la contradicción de muchas mujeres latinoamericanas, explicó una académica de la Universidad de Buenos Aires. Pasó de ser vista como objeto de deseo a convertirse en sujeto de discurso. Esa transición no solo es personal, sino también social. En un contexto donde las redes sociales magnifican tanto los triunfos como los errores, Susana se convirtió sin proponérselo en una voz de autenticidad. No busco ser ejemplo de nada, dijo en una entrevista. Solo quiero que sepan que detrás del brillo hubo dolor y que se puede seguir adelante. Los rumores y las heridas que nunca cierran, como toda figura pública. Susana también tuvo que enfrentar la otra cara de la fama. Los rumores malintencionados. Algunos programas de chismes insinuaron que sus confesiones eran parte de una estrategia de marketing
para impulsar su autobiografía o su regreso a la televisión. Ella, sin embargo, se mostró imperturbable. «A esta altura de mi vida», respondió, «no tengo que demostrar nada. Si hablo, es porque necesito hacerlo, no porque me lo pidan». Aún así, esas especulaciones dejaron en evidencia un fenómeno típico del espectáculo: la dificultad de separar a la persona del personaje. Durante medio siglo, Susana fue símbolo de glamour, de alegría y de una Argentina optimista. Que ahora mostrara su lado más humano, más imperfecto, resultaba incómodo para algunos. Pero ella, fiel a su estilo, lo tomó con humor. «Si me quieren con arrugas y lágrimas, mejor», dijo entre risas. «Ya me cansé de ser de porcelana». La espiritualidad y el nuevo sentido de la vida. Otro aspecto que marcó profundamente esta etapa fue el despertar espiritual de Susana. En varias entrevistas, reconoció que la soledad de los últimos años la llevó a reflexionar sobre el sentido de la existencia. «He tenido todo lo que uno puede desear», admitió, «pero lo material no te da paz. La paz llega cuando te reconcilias contigo misma». Comenzó a practicar meditación, a leer sobre filosofía oriental y a cultivar la gratitud. «Cada día agradezco simplemente por estar viva, por poder caminar, por tener a mis seres queridos cerca. Antes lo daba por sentado. Ahora lo valoro como un milagro». Ese cambio interior se reflejó también en su actitud hacia el envejecimiento. Lejos de ocultar sus años, Susana comenzó a hablar del paso del tiempo con una serenidad que conmovió incluso a quienes solían criticarla. «Envejecer no es perder belleza», dijo, «es ganar historia. Cada arruga mía tiene nombre y emoción». Sus palabras se viralizaron en todo el mundo hispano, inspirando a muchas mujeres mayores a reconciliarse con su imagen. «Gracias, Susana», escribió una seguidora en redes. «Nos enseñaste que a los 80 también se puede empezar de nuevo». La nueva Susana. Legado, amor y reconciliación final. El amanecer en Punta del Este siempre tuvo para Susana Jiménez un encanto especial. Desde la terraza de su mansión observa el océano Atlántico con una mezcla de nostalgia y serenidad. «El mar es mi espejo», dice con voz suave, a veces en calma, a veces tempestuoso. Igual que mi vida. A los 80 años, Susana ha aprendido a mirar atrás sin miedo. Su historia, tejida entre luces, escándalos y carcajadas, se ha convertido en una lección de vida para generaciones enteras. Pero lo más sorprendente de esta etapa no es lo que cuenta de su pasado, sino lo que ha encontrado en su presente. Un nuevo sentido de amor, libertad y propósito. El arte de volver a ser. Para empezar, después de su confesión pública, muchos pensaron que Susana se retiraría definitivamente del mundo del espectáculo. Sin embargo, la diva sorprendió a todos anunciando su regreso, no como conductora, sino como productora ejecutiva de una serie documental sobre su vida. «Quiero contar mi historia con mi voz, sin adornos ni mentiras», explicó. El proyecto, titulado La verdadera Susana, promete ser una mirada íntima a sus 8 décadas de existencia. No será una crónica de glamour, sino un viaje emocional que recorre sus aciertos, sus pérdidas y las lecciones que aprendió en el camino. «Durante años me mostraron como una muñeca brillante», dijo en una entrevista. «Ahora quiero que me vean como una mujer que sintió, que cayó, que lloró, pero que también se levantó». El anuncio generó una ola de entusiasmo entre sus seguidores y un renovado interés en su figura. Plataformas internacionales se mostraron interesadas en adquirir los derechos de la serie, mientras críticos de televisión la calificaron como uno de los proyectos más esperados del año. Pero para Susana, el éxito comercial no es lo importante. Si mi historia sirve para que alguien se anime a hablar o a perdonarse, ya valdrá la pena, comentó con una sonrisa. Valdrá la tiza. El amor en tiempos de madurez. Si hay un tema que siempre acompañó a Susana, fue el amor. A lo largo de su vida, vivió romances apasionados, tormentosos, fugaces y otros que dejaron heridas profundas. Pero en esta nueva etapa, su concepto de amor ha cambiado radicalmente.
Antes buscaba el amor como en las películas, confesó. Esperaba que llegara un príncipe que me rescatara. Hoy entiendo que el único amor que salva es el amor propio. Durante los últimos años, se le ha vinculado con un empresario uruguayo mucho más joven que ella. Pero Susana ha sido clara. No necesito etiquetas. A mi edad, lo que busco es compañía, afecto y libertad. El amor no tiene edad, pero sí necesita paz. Esta visión madura y serena del amor la ha convertido en una voz inspiradora para muchas mujeres mayores que aún creen en la posibilidad de volver a sentir. En entrevistas, Susana habla de la importancia de disfrutar sin culpa, de no pedir permiso para ser feliz. He amado de 1000 maneras, dijo riendo, y si mañana el corazón me vuelve a latir fuerte, lo recibiré con los brazos abiertos. No hay fecha de vencimiento para el amor. La reconciliación con la fama. Durante décadas, Susana fue prisionera del personaje que ella misma creó. Cada paso, cada gesto, cada palabra suya era diseccionada por la prensa. A veces sentía que no podía respirar sin que alguien lo comentara, recordó. Me cansé de ser perfecta. Hoy, en cambio, su relación con la fama ha cambiado profundamente. Vive con la tranquilidad de quien ya no necesita demostrar nada. La fama fue mi regalo y mi castigo, dice con franqueza. Me dio todo, pero también me quitó mucho. Aprendí que no hay nada más valioso que poder salir a la calle sin maquillaje, con un jean y una sonrisa sincera. Aún así, la diva sigue siendo un fenómeno mediático. Cada aparición pública genera titulares. Cuando fue invitada al Teatro Colón para recibir un premio a la trayectoria, la ovación duró más de 10 minutos. Visiblemente emocionada, Susana tomó el micrófono y dijo: durante años pensé que el amor del público se debía a la Susana que hacía reír. Hoy siento que me quieren por la Susana que aprendió a llorar. Aquel momento fue histórico. Por primera vez, la mujer que había encarnado el brillo y la superficialidad se mostraba en su forma más humana. Los recuerdos que no se borran. A los 80 años, los recuerdos son su mayor tesoro. En largas charlas con su hija Mercedes, Susana revive episodios que marcaron su vida. Sus primeros pasos en la televisión, sus viajes a Europa, sus amores imposibles y las noches de soledad. He tenido una vida de película, dice entre risas. A veces cómica, a veces dramática, pero siempre intensa. Entre sus recuerdos más queridos están los momentos con su madre, María Luisa, a quien considera su mayor inspiración. Ella me enseñó que la elegancia no está en la ropa, sino en la actitud. Siempre decía, nunca pierdas la sonrisa, aunque el mundo se caiga. Y eso hice. Sin embargo, también hay recuerdos dolorosos. Los amigos que ya no están, los amores que se fueron, los años en los que sintió que la fama la devoraba. A veces me miro al espejo y me pregunto cómo llegué hasta aquí, y entonces me respondo, con coraje, el legado cultural. Hablar de Susana Jiménez es hablar de la historia de la televisión argentina. Su nombre está ligado a más de 5 décadas de entretenimiento, risas y frases que quedaron grabadas en la memoria colectiva. Pero más allá de su carrera artística, su mayor legado es humano. Susana representa la transformación de la mujer argentina, escribió una crítica del diario Clarín. De símbolo sexual a referente de fortaleza. Su evolución personal refleja la de todo un país que aprendió a escuchar, a hablar y a perdonar. En universidades, su figura se estudia como fenómeno mediático. En charlas feministas, se la cita como ejemplo de resiliencia. Y en los hogares, su rostro sigue provocando una mezcla de ternura y admiración. Ella cambió sin dejar de ser ella, dijo Mirtha Legrand, su gran amiga y rival mediática. Eso es lo que solo las verdaderas estrellas logran. El propio gobierno argentino anunció que planea rendirle homenaje con una exposición titulada Susana, una vida de luces, que incluirá vestuarios, fotos inéditas, videos y objetos personales. Es parte de nuestro patrimonio cultural.
declaró el ministro de Cultura. Hablar de Susana es hablar de la historia de nuestra televisión, de nuestra identidad popular, la sabiduría de la edad. A diferencia de otras figuras públicas que temen envejecer, Susana ha abrazado su edad con orgullo. Cumplir 80 es un privilegio, afirma. He perdido amigos maravillosos en el camino. Estar viva, sana y con ganas de reír. Eso es mi mayor éxito. En entrevistas recientes, reflexiona sobre la importancia de aceptar el paso del tiempo sin miedo. Nos enseñaron a temerle a las arrugas, pero cada arruga mía tiene una historia. Son las huellas de haber vivido. Su mensaje ha inspirado a mujeres de todas las edades, especialmente a aquellas que crecieron viéndola como un modelo de belleza. Ya no quiero ser un ejemplo de juventud eterna, dijo entre risas. Quiero ser un ejemplo de libertad eterna. Con ese mismo espíritu, Susana decidió donar parte de su fortuna a fundaciones dedicadas a la educación de mujeres jóvenes y al rescate de animales. Una de sus grandes pasiones. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo ayudar a que el futuro de otros sea mejor, afirmó con emoción. El adiós que no es adiós. Aunque Susana no ha anunciado un retiro formal, muchos sienten que su historia se acerca a un cierre natural. No tengo nada más que probar, dijo en una entrevista con lágrimas en los ojos. Solo quiero disfrutar el tiempo que me queda, sin presiones, sin máscaras, sin personajes. Sin embargo, quienes la conocen saben que el retiro total no está en su naturaleza. Siempre habrá una cámara que la busque, un público que la espere, una historia que contar. No me imagino sin trabajar, admitió. Quizás ya no desde el escenario, pero sí desde el corazón. Susana sabe que el tiempo es implacable, pero también sabe que su legado trasciende la edad. La fama es pasajera, pero el amor del público es eterno, dijo en un reciente homenaje. Si cuando ya no esté, alguien sonríe al recordarme, eso será mi recompensa. El eco de una verdad. Lo que comenzó como una confesión inesperada, se convirtió en un símbolo de valentía. Susana Jiménez, la diva que conquistó a toda América Latina con su humor y su belleza, ha terminado conquistando algo mucho más difícil: la autenticidad. Su historia demuestra que la verdad, aunque tardía, siempre libera. Que el perdón, aunque duela, siempre sana. Y que el amor, aunque cambie de forma, nunca muere. A los 80 años, Susana ya no teme al juicio ni al pasado. Vive con la serenidad de quien ha hecho las paces con su historia. No soy perfecta, dijo en su último programa. Soy humana, y eso, a esta altura, me alcanza. El público la ovacionó de pie. No era la ovación de la diva intocable, sino la de la mujer que se había atrevido a mostrarse desnuda de alma. El mito sigue vivo, pero ahora respira más libre que nunca. El mensaje de Susana. En una carta publicada semanas después de su aniversario, Susana escribió unas líneas que resumen toda su evolución. La vida no es una novela, aunque a veces lo parezca. No todos los finales son felices, pero todos enseñan algo. Hoy miro atrás y agradezco cada caída, cada risa, cada error. Si pudiera hablar con la Susana de 20 años, le diría: no tengas miedo de ser tú. A mis 80 no busco más aplausos. Busco paz, amor y verdad. Gracias por acompañarme, por quererme, por crecer conmigo. Los amo. Susana. Esas palabras, simples pero profundas, conmovieron a millones. Porque más allá de la diva, la actriz o la conductora, Susana Jiménez es, y será siempre, una mujer que se atrevió a vivir intensamente, a caer con dignidad y a levantarse con luz. Y así, bajo el cielo rosado de Punta del Este, la mujer más famosa de la Argentina sonríe una vez más. No para las cámaras, sino para sí misma. Porque finalmente, después de 80 años, ha encontrado lo que todos sospechábamos que buscaba: la verdad de su propio corazón.